Vamos a continuar. Hemos visto las diferentes, se podría decir, consecuencias ante los movimientos que se unieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver otro tema referido al tema, que son los enfrentamientos entre dos superpotencias. Cuando hablamos de superpotencias, nos referimos a aquellos países que están dotados de tanto de armas, tanto de ciencia, que son económicamente reconocidos. Un ratito, por favor. Impresora de tema, yo no sé cuál es, qué se trata, porque no me dices nada. A ver, vamos a continuar. A que les estaba diciendo que la palabra superpotencia se refería a aquellos países que eh, tienen o superan tanto a otros países en armamentos, en, en ciencia, e incluso en la forma en cómo administran su país, ¿no? Que su país tiene dinero. A eso nos referimos cuando hablamos de superpotencias. Gaby, por favor, ayúdame con la lectura. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales entraron en una nueva etapa, caracterizada por la rivalidad entre dos grandes potencias vencedoras de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos naciones pasaron a liderar la confrontación de dos bloques de países, enfrentamiento que duró aproximadamente desde 1945 hasta la caída de la Unión Soviética, que ocurrió en 1989. Estados Unidos representaba al capitalismo y dominaba en el hemisferio occidental, mientras que la Unión Soviética era la expresión del comunismo y había dominado el este europeo y gran parte del continente asiático. La excepción fue Cuba, que a pesar de esta situación en el hemisferio occidental, pasó a formar parte del bloque comunista en 1961. ¿Por qué se conoce a esta confrontación con el nombre de Guerra Fría? Porque a pesar de que fue una etapa de gran tensión, nunca se llevó a concretar un combate armado directo entre las superpotencias. Gracias, Gaby. Está ahí nomás. ¿Cuáles eran aquí las dos superpotencias, no? Estábamos hablando de Estados Unidos
y la Unión Soviética, que ahora ya no existe. Era la unión de algunos países que estaban en el lado, en el lado, eh, Estados Unidos estaba en el hemisferio norte, en el hemisferio occidental, mientras que la Unión Soviética estaba en el hemisferio oriental, que con la unión de varios países durante muchos años hubo un enfrentamiento, pero en este enfrentamiento no hubo muertes, no hubo guerra en sí, no hubo guerra. Se trataba más de la lucha de poderes entre estas dos grandes potencias. ¿Por qué se le conoce a esta confrontación como Guerra Fría? Porque a pesar de que fue una etapa de tensión, nunca hubo un combate armado, o sea, con muertes y guerras y bombas, no hubo este enfrentamiento, por eso se le llama Guerra Fría. Pero sí se enfrentaron, sí combatieron directamente con otro tipo de recursos, de otra forma, con campañas de acción psicológica, con actividades de espionaje, intervenciones en terceros países, bloqueos militares, sanciones económicas, iniciativas entre los organismos internacionales, entre otros. De esta forma ellos se atacaban, de esta forma, cerrando, bloqueando, bloqueos militares, sanciones económicas, multas. De esta forma ellos se combatían. Pese a la aparente estabilidad, generaciones enteras convivieron durante 40 años con esa sensación que de pronto estallaría una tercera guerra mundial. Después, la Unión Soviética se deshizo, se acabó y ahora ya no hay esta Unión Soviética, así se separaron y formaron cada uno su propio país. Entre unos tenemos los acuerdos militares entre los bloqueos enfrentados. Tenemos un pacto de Varsovia que estaban involucrados los países de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Unión Soviética y China participaba como una observadora. Mientras que la OTAN se trataba del otro lado, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Países Bajos, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Turquía, República Federal de Alemania, y España se unió en 1982. Esos, ese era un lado, ¿no? Un lado era la Unión Soviética y el otro lado era la OTAN. Las fases de la Guerra Fría y las armas. Una fase se dio en 1953 a 1957. Crisis en Berlín. Israel, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya listo. Crisis de Berlín, 1957. Este entrenamiento se dio 3 años después de que hubo finalizado de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había quedado dividida en 4 zonas de ocupación que fueron puestas bajo el control de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. La capital de Alemania, Berlín, también fue dividida en 4 sectores para obligar a sus antiguos aliados a retirarse de Berlín. En 1948, los soviéticos bloquearon los accesos terrestres a la ciudad. Para romper ese bloqueo, las potencias occidentales montaron un puente aéreo que les permitió avanzar a los millones de habitantes que vivían en el sector. Ya te muevo, Israel. Ya. Si bien 1949 los soviéticos decidieron levantar el bloqueo
Las diferencias entre antiguos aliados ocasionaron la división de Alemania en dos estados distintos. Uno occidental, la República Federal de Alemania, y otro bajo el control soviético de la República Democrática de Alemania. Gracias, Israel. Esta fue una de las fases que tuvo inicio la Guerra Fría, llamada Guerra Fría que habíamos dicho que es el combate entre dos superpotencias, ¿no? En sí, esto es un resumen de aquello que pasó después de la guerra, porque recordemos que a pesar de que la República de Alemania fue derrotada, siempre se quedó esta, ¿cómo le podríamos decir? Este acontecimiento de seguir luchando por territorio, de seguir teniendo el control de aquello que les interesaba. Entonces, la Guerra Fría continuaba y así fue uno de sus inicios. Vamos ahora con la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Luis, ayúdanos con la lectura, por favor. La guerra de Corea entre 1950 y 1953. Desde 1910, Corea fue invadida por Japón por influencia de los países vencedores del Frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial y entre la rendición de Japón. Corea se dividió en dos estados distintos. Corea del Norte de influencia soviética, Corea del Sur con influencia estadounidense. En 1950, las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur. Esta invasión, como el apoyo de la Unión Soviética, de su líder Stalin, las fuerzas norte, norcoreanas fueron repel- repelidas, repelidas con la ayuda Repelidas. de Estados Unidos. Sin embargo, la intervención de China volvió a marcar el conflicto en favor de Corea del Norte. El general Mark Arthur, que comandaba las fuerzas de Estados Unidos, amenazó con utilizar la bomba atómica, advertencia que le costó su destitución. Más adelante, en 1953, entre la muerte de Stalin, se confirmó el acuerdo por el que continuó con la división de Corea. Sí, División persiste hasta el día de hoy. gracias, Luis. Entonces aquí tenemos un antecedente, bueno, un antecedente, tenemos una breve historia de por qué existe ahora en la actualidad tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Tal vez alguien se pregunta, ¿y por qué hay Corea del Norte? Y son en sí dos repúblicas, dos naciones divididas, con sus líderes cada uno, con sus presidentes cada uno. Y es debido a esto que Corea fue invadida por Japón. Y esto, después de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la rendición de Japón, Corea se dividió en dos estados. Escuchen por qué ahora, cuando vean las noticias, escuchen por qué. Corea se dividió en dos estados, Corea del Norte con influencia soviética y Corea del Sur con influencia estadounidense. Ustedes, no sé, han tenido la oportunidad de ver en las noticias, esto es real, que este líder de Corea del Norte, de Kim Jong, se llama Kim Jong, es un coreano que tiene esta influencia soviética y existen demasiadas restricciones para entrar a esta parte de Corea. No puedes grabar, no, no puedes sacar información y todo lo que sucede dentro de Corea del Norte
es, como les explico, es lo único que ven. O sea, influenciado por este coreano Kim Jong, que es prácticamente, ¿cómo lo llamaríamos ahora? Como un, como un como un líder de ellos, ¿no? Entonces, este país es muy difícil lo que averiguar ahí qué es lo que sucede, porque tienen esta influencia soviética que nació de la Segunda Guerra Mundial, o sea, bien, como así es bien militarizada, mientras que Corea del Sur es un poco más dócil, más, se puede viajar. En Corea del Norte hay muchas restricciones incluso para los habitantes de ahí. Y esa es la historia de por qué existe Corea del Norte y Corea del Sur. Pero sí se dan cuenta que en lo que hemos visto está intervenido Estados Unidos. Se dieron cuenta que para Berlín, que para la Guerra Fría, que la guerra entre Corea, está involucrado el país de Estados Unidos. ¿Por qué creen que Estados Unidos se mete en este tipo de conflictos? porque es Empezando una que potencia mundial. sí, pero empezando que Estados Unidos hasta pertenece a otro continente, porque todo esto sucede tanto en Europa como en Asia, ¿no? Y Estados Unidos pertenece a otro continente. Una de las razones es lo que nos comenta Israel, que es una potencia mundial y creo que como todo interés de aquellos países así, quieren formar parte de aquellas otras potencias, y no quedarse atrás, ¿no? Vamos a ver la segunda fase, que ahora se da entre 1953 y 1977. En esta fase, la negociación entre ambos bloques comenzó a hacerse posible. Sin embargo, esta etapa estuvo salpicada por conflictos de gran intensidad. Uno de ellos fue el muro de Berlín y el bloqueo a Cuba. En el muro de Berlín, la República Democrática de Alemania decidió frenar la migración de su población hacia el occidente, levantando un en Berlín que duró 30 años y se convirtió en uno de los símbolos de Guerra Fría. Después ya fue destruido. En 1989 fue derribado el muro de Berlín. Otro de los conflictos fue el bloqueo a Cuba. En mil, en mil 1962, en 1962, la URSS, que es la URSS, es en sí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS decidió instalar una base de misiles de corto alcance en Cuba. Estados Unidos bloqueó la isla, con lo que impidió la llegada del material militar soviético. El mundo vio horrorizado la posibilidad de una nueva guerra. Khrushchev, el líder de la URSS, desmanteló las bases, pero el bloqueo se mantiene hasta la actualidad. Por eso, recordemos que para llegar a Cuba, las rutas es pasar por suelo estadounidense. Entonces, por eso Estados Unidos bloqueó este paso y que a lo largo de la historia se ha escuchado que se podría decir que Cuba depende mucho de Estados Unidos, ¿no? Y es debido a esto, a que Estados Unidos decide quién pasa y quién no pasa por su territorio para llegar a Cuba. En este caso, lo que decidió en 1962 estuvo bueno, ya que el socialismo soviético quería instalar nuevo material destructivo para poder atacar a esta superpotencia, ¿no?
vamos viendo cómo en sí eh, todos estos países se unen en sí para un mismo fin, ¿no? La guerra, y cómo cada uno busca protegerse. Otra de las guerras fue la Guerra de Vietnam en 1959, que duró hasta 1975. Otra vez, con la intervención de Estados Unidos, un esfuerzo para evitar nuevos regímenes comunistas en Asia. Pese a los sacrificios humanos y económicos, Estados Unidos sufrió la mayor derrota militar de su historia y Vietnam fue reunificado. Carrera armamentista. En 1977, la URSS desplegó misiles en zona de influencia europea y asiática. Aumentó el apoyo a grupos guerrilleros de varios países e intervino en Afganistán para mantener el gobierno prosoviético. Por su parte, Estados Unidos instaló misiles en bases europeas y desplegó un escudo espacial de defensa, estrategia contra misiles soviéticos. Llamada la Guerra de las Galaxias, el aumento de gastos militares y la llegada al poder de Mikhail Gorbachev aceleró el fin de la Guerra Fría. Con todo esto que les he leído, la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora ya no existe, ahora ya no, ya se separaron, ya no existe la URSS. Pero de todo lo que hemos leído y les he podido explicar, ¿qué opinan ustedes acerca de esta separación? O sea, acerca de que esto se acabó, de esta Unión Soviética se acabó. ¿Y por qué? Hay un punto importante aquí. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Creen ustedes que estuvo bien que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se haya acabado? ¿Y por qué? John, ¿qué nos puedes decir? Uy, mis estudiantes hoy se han dormido. ¿Qué estarán haciendo? Selena, ¿qué nos puedes decir? Y si les digo que descalifico, seguramente ahí sí se van a poner a participar, ¿verdad? Israel, danos tu opinión, por favor. Nadie, nadie va a participar de esta pregunta. Están dormidos. De todas las guerras que hemos leído, se han dado cuenta que solo es para instaurar material militar, tanto en Cuba, tanto, o todos aquellos, esta unión era para ¿cómo se dice? A ver, sí, la Unión de Repúblicas Socialistas, solo era para causar daño. O sea, todo lo que hemos leído era para poner bases militares cerca de la superpotencia de Estados Unidos, como era instalar bases en Cuba. Y como nos comenta aquí de la carrera armamentista, que era para que los soviéticos sigan instaurando estas bases militarizadas. Están perdidos, están dormidos, así que están dormidos.
Pero al final la URSS se dividió, se separó y se podría decir que ese régimen soviético, ahora por el momento el más fuerte, es el que rige en Corea del Norte, que tiene todavía ese lado, se inclina por ese lado soviético. Vamos a la tercera fase. Vean que ya les expliqué dos. La llegada del presidente Reagan a Estados Unidos en 1981 trajo consigo el último rebote. Tuvo 3 rebotes esta Guerra Fría, ¿recuerdo? Asimismo, el ascenso de Mikhail Gorbachev al poder de la Unión Soviética en 1985 y la posterior caída del muro de Berlín significaron el final del conflicto. La política interior. La tensión en la Guerra Fría fue más intensa que en las zonas de influencia directa. Los partidos comunistas en Europa Occidental nunca pudieron acceder al gobierno, aunque en algunos lugares, como en Italia, resultados electorales fueron buenos. Toda disidencia fue duramente reprimida. En Europa Oriental, la Guerra Fría imposibilitó el surgimiento de variantes del socialismo y reprimieron las revueltas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. ¿Qué quiere decir esto? Que quisieron continuar con eso, pero hubo partes en que detuvieron y reprimieron estos altercados para que vuelva a resurgir este movimiento soviético. En los Estados Unidos, en 1950, se persiguió a artistas e intelectuales sospechosos por sus ideas progresistas, en un proceso instigado por el Senado republicano Joseph McCarthy, además para sostener al gobierno. Ambos bloques usaban presiones políticas, ayuda militar, asistencia técnica y subvenciones económicas hasta llegar a la intervención directa, provocando golpes de estados o mediante invasiones. ¿Qué efectos tuvo esta Guerra Fría? Como efecto de la descolonización de parte de la política de la Guerra Fría, surgió el llamado Tercer Mundo, que está conformado por países que no eran ni de un bando ni del otro, y que con la única posesión de su independencia, optaron por mantenerse al margen de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Pregunta, ¿Ecuador es un país tercermundista? Repito, como efecto, después de la política de la Guerra Fría, apareció este término tercer mundo. ¿Qué quiere decir estos países tercermundistas? Que no pertenecen ni a un bando ni al otro. Entonces yo les pregunto, ¿Ecuador es un país tercermundista? Sí, Lice. Sí, Es un país tercermundista porque no estamos ni del lado de los Estados Unidos Aquí. ni de aquellos que todavía aún quieren seguir con este régimen soviético. La ola de dictaduras militares en la década de los 70 fue una consecuencia de tensión generalizada y sostenida de la Guerra Fría. Esas dictaduras fueron auspiciadas por los Estados Unidos para evitar
la propagación del comunismo. Estados Unidos es un país comunista o capitalista. ¿Qué creen que es Estados Unidos? Capitalista. Estados Unidos es capitalista. ¿Y un ejemplo de un país comunista? Comunista. Fátima, un ejemplo de país comunista. Dicen, Dígame, Fátima. disculpe, Licen, lo que pasa es que estoy con o sea, le quería pedir permiso porque estoy con una cita médica de mi hija y ya llegué. No sé si me puede dar permiso unos 10 minutitos porque si no, no me la dejan entrar, por favor. Siga, Fátima, solo muteese, ponga en silencio y entre a la siguiente clase porque ya vamos a terminar esta hora. Ya, muchas gracias. Disculpe, Licen. China es uno de Cuba. las partes de comunista. China es comunista. No toda Cuba. Cuba. Cuba es más comunista socialista por ahí. Comunista socialista, ¿no? Ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos conectamos en 5 minutitos ya. Quiero ir a tomar agua. Listo, dicen. Ya, chicos. Que esta va a ser su tarea, ya les voy a indicar. Como estuvieron dormidos, me voy a desquitar con ustedes. Hablamos de algunas guerras, y que desembocaron al principio, que hablamos que desembocaron la existencia de la Segunda Guerra Mundial y algunas guerras, cuáles eran sus consecuencias y avances que tuvieron a través de la historia. Esta va a ser el tipo de guerras: guerra bacteriológica, guerra nuclear y guerra fría. Esta va a ser su tarea, ¿no? Nos vemos en la siguiente hora, chicos.